Atómica. Equipo 3, compuesto por Ángel Gustavo, Ángel Sebastián, Jorge Francisco, Jorge Uriel y Carlos Joel. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la partícula más pequeña del elemento. Esta unidad de medida está compuesta por núcleo y una corteza. Por un lado, el núcleo está compuesto a su vez por neutrones con carga neutra y protones con carga positiva. Ambos se encuentran agrupados en el núcleo y forman los nucleones. Y por otro lado, la corteza se compone por electrones con carga negativa. Teorías atómicas. Los modelos atómicos nos ayudan a resolver una pregunta que algunos de nosotros nos hacemos de vez en cuando, y es ¿de qué están hechos los objetos? Pues la misma pregunta se remontaba hace muchos años, más allá de nuestra época. Y uno de los primeros filósofos en hacer esa pregunta fue Demócrito. El modelo atómico de Demócrito, los prominentes físicos Dalton, Bohr, Einstein y Rutherford no fueron los primeros en hablar del átomo. De hecho, la misma palabra átomo fue creada por un filósofo griego, Leucipo de Mileto, y su discípulo Demócrito. 450 años antes de Cristo, este filósofo griego hicieron unas brillantes contribuciones a la ciencia moderna, sembrando la semilla de la teoría atómica según Demócrito. El universo y todo lo que nos rodea está compuesto por átomos. ¿Qué decía Demócrito? Que al dividir la materia llegaríamos a una partícula sólida e indivisible. A esta partícula la llamaría átomo, que la misma palabra átomo significa indivisible. Sin embargo, esta división solo sería una pequeña parte a las grandes contribuciones de más científicos a futuro. Modelo atómico de Dalton. La teoría atómica de Dalton o el modelo atómico de Dalton, el primer modelo de base científica respecto a la estructura fundamental de la materia, fue postulado en 1803 y 1807 por el naturalista químico y matemático británico John Dalton, bajo el nombre de teoría atómica o postulados atómicos. Este modelo propuso una explicación científica verosímil a la mayoría de los enigmas de la química del siglo XVII. Postula que toda la materia del mundo está compuesta por átomos, es decir, que existe un número infinito de partículas fundamentales. Además, sostiene que simplemente a partir de la combinación de estas partículas son posibles todas las estructuras complejas de la materia. El antecesor directo fueron los griegos de la antigüedad clásica. Ahora, el modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson, también conocido como el modelo de pudín con pasas, fue desarrollado por Joseph John Thomson el 18 de diciembre de 1856 al 27 de julio de 1940. En el año 1904, Sir Joseph John Thomson fue científico británico que descubrió la primera partícula subatómica, electrón. Además, Thomson descubrió partículas cargadas negativamente mediante un experimento de tubo de rayos catódicos. Ahora, el modelo atómico de Rutherford fue uno de los modelos propuestos para explicar la estructura interna del átomo. En 1911, el químico británico Ernesto Rutherford propuso un modelo a partir de resultados de experimentación con láminas de oro. Rutherford propuso que los átomos tienen un núcleo central donde se encuentra la mayor porcentaje de su masa. Además, según esta teoría, este núcleo tiene carga eléctricamente positiva y es orbitado por partículas de carga opuesta y menor tamaño, o sea, electrones. No solo propuso esta estructura para el átomo, sino además calculó su tamaño y lo comparó con el tamaño del núcleo y llegó a la conclusión de que una buena parte de la composición del átomo es espacio vacío. Ahora hablaremos sobre el modelo atómico de Bohr. Este propuso dar una explicación del por qué elementos presentaban los espectros de emisión y absorción y por qué eran diferentes unos de otros. Para ello, remontó los trabajos de Max Planck acerca de cuantos o fotones y de Gustavo Kirchhoff, quien estudió el color que emitía la flama del mechero cuando se quemaban algunas sustancias. Bohr propuso que los electrones se encuentran y giran en órbitas definidas y que cada uno contiene una cantidad de energía. Por esta razón los llamó niveles de energía.
Planteó que estaba basada los electrones se encuentran girando en torno a su nivel de energía, pero que estos pueden pasar de uno a otro. Para ellos necesitan absorber energía. Si el electrón salta a un nivel de energía superior, adquiere un estado excitado y se produce un espectro de absorción. Ahora les hablaremos sobre el modelo atómico de Sommerfeld, postulado que los electrones alrededor del núcleo mantienen órbitas tanto circulares como elípticas, distribuidas en orbitales cuánticos, moviéndose a velocidad que son relativas, además de consistir en el núcleo atómico del movimiento. Para descubrir este comportamiento de diferentes lecturas de energía sobre un mismo electrón dentro de un órbito, afirmó que existen diferentes niveles energéticos, es decir, subniveles dentro de un mismo nivel de energía. A estos subniveles se les asignaron símbolos alfabéticos basados en la apariencia que representan el espectro S de Sharp, nítido, P de principal, D de difuse y F de funcional. El modelo atómico de Schrödinger, mejor conocido como el modelo cuántico del átomo, encargado de describir el comportamiento de los electrones que se componen dicho átomo. Para desarrollar dicho modelo del físico Schrödinger se fundamentó en la hipótesis de Broglie, la cual establece que las partículas se relacionan con una onda y además pueden comportarse al igual que estas. Igualmente, sugirió que los electrones ejercían su movimiento debido a la dualidad de las ondas del átomo. Describe el movimiento de electrones y ondas estacionarias. Este modelo describe que los electrones se encuentran en constante movimiento, por lo que no se encuentran en una posición estable dentro del átomo. El modelo atómico Schrödinger no predice la ubicación de cada uno de los electrones, además no describe la ruta del mismo. Cuando se encuentra dentro del átomo, este modelo permite conocer la zona probable donde debe ubicarse el electrón, como se puede ver en la imagen debajo del Schrödinger. Y por último hablaremos sobre el modelo cuántico. Modelo mecánico cuántico supone que está formado por un núcleo central conformado por protones y neutrones, como se aprecia en la imagen de la derecha. Los electrones de carga negativa envuelven el núcleo en regiones difusas conocidas como orbitales. La forma y la extensión de los orbitales electrónicos que determinan por varias magnitudes el potencial del núcleo y los niveles cuantizados de energía y de momentum angular de los electrones. De acuerdo a la mecánica cuántica, los electrones tienen comportamiento dual de onda-partícula y escala atómica, son difusos y puntuales. Las dimensiones del átomo quedan prácticamente determinadas por la extensión de los orbitales electrónicos que rodean al núcleo positivo. Es una explicación del comportamiento de los electrones en un átomo basada en la teoría cuántica que describe la naturaleza ondulatoria de los electrones y su comportamiento dual, y establece cómo se contribuyeron los electrones en orbitales según su energía y otros parámetros cuantitativos. Bueno, y este es el modelo que se utiliza actualmente, ya que es un poco más asertivo a lo que es un átomo. Estas son las referencias que utilizamos para obtener información acerca de los filósofos que aportaron hacia la ciencia moderna y cómo contribuyeron en ella. Y con esto concluimos acerca de lo que aportó cada filósofo con el modelo del átomo. Gracias.